El timbre sonó como una promesa rota. Abrí la puerta con las manos aún perfumadas del pastel que había sacado del horno, un bizcocho de nata y limón, mi favorito desde que enseñaba en la universidad. Y pensé, por un instante, que la casa se llenaría de voces. El mantel blanco, las perlas que me puse alrededor del cuello por costumbre más que por vanidad, y la bandeja humeante esperaban un acto sencillo. Familia, café, algunas velas, una canción a media voz. Pero la casa estaba demasiado silenciosa. El eco de mis pasos en el pasillo me hizo sentir mayor y liviana al mismo tiempo. Antes de contar lo que pasó esa mañana, si estás viendo esto y te interesa escuchar una historia de cómo aprendí a poner límites y reorganizar mi vida a los 70 y tantos, quédate hasta el final. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Me gusta saber de dónde vienen las voces que me acompañan. Ahora sí, vuelvo a la casa, a la cocina tibia y al reloj que marcaba mi aniversario con indiferencia. Elena apareció en la sala con una taza de café en la mano y una expresión exacta de cansancio calculado. Detrás de ella, Marcelo dejó las llaves sobre la mesa como si fueran un dictamen. No hubo sorpresa, ni feliz cumpleaños, ni abrazos. Solo una mirada medida, como quien abre una carta después de comprobar la tinta. Me senté con la bandeja sobre las rodillas, esperando la entonación que siempre precede a una disculpa o a una broma familiar. En lugar de eso, Elena dijo, con la naturalidad fría de quien ha ensayado, «Mamá, tenemos que hablar de dinero, otra vez». A esas palabras, el aire alrededor de la mesa se volvió pequeño. Vi la vela en la bandeja temblar con una corriente que no existía, la nata liarse en círculos como si quisiera esconder un número. Ella habló de las cuentas del hogar, del pago de la hipoteca que había prometido cubrir hasta que se arreglen las cosas, y sacó una lista, una hoja doblada, ordenada, como si mostrara el menú de un restaurante. Me acusó, sin levantar la voz, de no entender nuestra situación y de priorizar caprichos. Marcelo corroboró con detalles, cuotas, intereses, facturas que supuestamente había dejado sin pagar. No buscaban consuelo, buscaban una decisión. Fue un deseo de control que se presentó como necesidad. Me dolió más la forma que las palabras. No por el dinero, aunque después sería urgente entenderlo, sino porque celebraban mi cumpleaños con un ajuste de cuentas. Me pedí silencio, pero mi garganta hizo una pregunta que salió áspera. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Elena me miró como si eso explicara todo. Siempre dices que prefieres hacerlo así, que no te preocupamos, pero ya no alcanza, mamá. No hubo abrazo, solo una factura que me señalaron con la punta de una taza. Esa mañana fue la primera vez que entendí que los regalos que había dado durante décadas no se habían perdido en la gratitud, sino que habían sido contabilizados como un suministro continuo. Mi casa, las transferencias para imprevistos, el aval para la hipoteca de Elena y Marcelo, las reparaciones del coche que yo había entendido como ayuda ocasional, todo tenía un balance que ahora reclamaban. Me sentí, por primera vez con claridad, menos como madre y más como cajón de donde sacar efectivo. Cuando Elena salió de la sala para atender una llamada, fui a mi cuarto y abrí el cajón donde guardaba los documentos. Había años de papeles allí, recibos con mi letra, sobres con fechas, contratos con firmas mías que ahora me parecían huellas. No fue algo dramático al principio, fue el trabajo paciente de desmontar una vida hecha de gestos. Empecé a tomar notas, cantidad por cantidad, fecha por fecha, transferencia por transferencia. No puedo recordar con exactitud la primera cifra que anoté, pero sí la sensación de que los números dejaron de ser nombres de afecto y se convirtieron en una red. Había transferido 150,000 pesos en un solo año para cubrir hipoteca, 45,000 pesos para la reparación del coche de Marcelo, 30,000 pesos anuales en la tarjeta de Elena para compra de útiles y urgencias. Sumé en voz baja como quien reza. 150,000, 195,000 y llegué a 420,000 pesos en 2 años. Luego recordé los avales. Firmé como aval de la hipoteca de su casa por 900,000 pesos hace 5 años.
El papel aún reposaba en una carpeta con mi nombre. La cifra me golpeó la nuca como un guijarro. Dolores vino esa tarde con mangas remangadas y un abrigo que olía a mar. Nos conocemos desde la facultad. Juntas dictábamos clases, corregíamos exámenes a la luz de una lámpara insuficiente, celebrábamos pequeñas publicaciones con una copa de vino mal enfriado. Dolores no es de muchas palabras, pero tiene ojos claros que no toleran la injusticia. Me escuchó en silencio mientras le mostraba la lista, el contrato de aval, los estados de cuenta con transferencias que ella misma selló al ayudármelo a entender. Al final dijo: «Tienes que bloquear las tarjetas y organizar una cita con un abogado». Su frase fue una puerta que se abrió. No quería que mis decisiones se precipitaran por rabia, quería claridad. Llamé a la sucursal del banco y pedí hablar con un ejecutivo. Me atendieron con un tono que mezcla compasión y papeleo. «Señora, le podemos emitir un bloqueo preventivo si sospecha de movimientos no autorizados». La palabra «preventivo» me recordó que había permitido demasiadas cosas sin preguntar. Pedí que me informaran de todos los movimientos de los últimos 3 años y solicité copias de las transferencias hechas a nombre de Elena y Marcelo. Tenía la voz más firme de la que recordaba, como si la exactitud de las cifras me devolviera algo de control. En la comisaría, al levantar una hoja de denuncia por uso indebido de mis recursos, no por venganza, sino por registro, me dijeron que eso no iba a garantizar una solución inmediata, solo iniciaba un proceso. Investigación, plazos, procedimientos. Palabras legales que me parecían un idioma extraño. Pedí entonces la dirección de un abogado. Me recomendaron al señor Vargas, hombre de mediana edad, traje discreto y sonrisa fina, que prometió revisar contratos y evaluar opciones. «Hay vías», dijo, «pero debe usted tener paciencia y pruebas». Fue otro consejo práctico que me sonó a brújula. Mientras tanto, Elena no parecía sorprendente en su actitud. Había momentos en que su mirada delataba culpa, otros en que mostraba pragmatismo. No quise demonizarla de inmediato. La conocía desde que le ensucié las manos de harina al enseñarle a amasar. El conflicto, sospeché, era también una cuestión de expectativas. Ella creció con la idea de que mi casa, mi seguridad, sería el colchón para sus decisiones. Y yo, por miedo a la soledad o por un amor que confundía su extensión con su razón, lo permití. En el silencio después de su salida, repasé mis opciones. Una parte de mí consideró la confrontación pública, el escándalo. Otra, la discreción. Sabía que cualquier movimiento en falso podía dejarme sin la tranquilidad que me quedaba. El señor Vargas me aconsejó calma y documentación. El señor Ferrer, a quien contacté como asesor financiero de confianza, me explicó de forma clara cómo recuperar liquidez y cerrar avales cuando fuera posible. «No es rápido, Carmen», me dijo por teléfono, con la familiaridad de quien ya me había ayudado antes a hacer planillas. «Pero podemos crear una estrategia. Bloqueo de tarjetas, revisión de firmas, reclamación de aval si hubo dolo». Sus palabras eran mapas. Esa noche, en la penumbra de mi cuarto, abrí la caja de las perlas. Las había heredado de mi madre, y siempre me parecieron demasiado ya no por su brillo, sino por la memoria que arrastraban. Las perlas me recordaron que heredé más que objetos. Heredé un modo de amar que no sabía, a veces, decir no. Las deslicé una por una entre los dedos, y sentí el peso de los años. Tomé una decisión que no fue automática. Ya no quería que mi vida se midiera en favores. Al día siguiente, empecé a actuar con la meticulosidad con la que había corregido tesis durante décadas. Organicé los recibos, escaneé estados de cuenta, hice una lista de pruebas que pudiera presentar, transferencias, contratos, mensajes. Dolores me acompañó a la sucursal y a la correduría. La vi hablar con naturalidad con el gerente, como quien defiende a una amiga herida. En la oficina de la notaría, el señor Vargas revisó el aval y me explicó la diferencia entre aval solidario y aval subsidiario. Me contó también de riesgos. Si se demostraba que yo firmé de forma voluntaria y sin coacción, la ley no siempre se inclina a favor del avalista. «Necesitamos demostrar información incompleta o falsedad», dijo. No había garantías, pero había trabajo. La tensión no se quedó solo en los papeles. La familia intentó varios movimientos, llamadas a la puerta,
A horas intempestivas, mensajes con tonos que oscilaban entre el reproche y la súplica. Incluso Marcelo, en un arranque que pude interpretar como nerviosismo, me pidió que reconsiderara la idea de bloquear la tarjeta. «Mamá, no hagas esto ahora. Estamos en un momento complicado», dijo. Su voz, antes bronca, sonó cansada. Pensé en la hipoteca, en las noches que pasé ayudándoles cuando Elena tenía noches de guardia en el hospital y Marcelo cambiaba de trabajo. Pensé en los gestos que convirtieron mi disponibilidad en un hábito irracional. Todo eso pesaba, pero ya no era excusa para que mi dignidad se convirtiera en un suministro de emergencia. Había otro asunto que me inquietaba. La amenaza de una denuncia de servicios sociales por abandono emocional si yo, en mi decisión de poner límites, no respondía a las necesidades que ellos proclamaban. Era una forma elegante de chantaje que había empezado a circular en conversaciones por familiares y amistades. Raquel Mendoza, de los servicios sociales, me recibió con profesionalidad. No iba a ser la villana de su protocolo. Escuchó mi historia, preguntó por mi red de apoyo y dejó constancia de que yo estaba actuando con cuidado. Si hay una denuncia, nosotros valoramos el entorno y la capacidad de la persona para tomar decisiones, dijo. Su neutralidad me tranquilizó. Había procedimientos, no juicios instantáneos. El plan de salida comenzó a tomar forma en pequeños gestos. Bloquear tarjetas, acompañarme con Dolores a asuntos administrativos, preparar una carpeta. Con pruebas. Sin embargo, también había una parte de mí que imaginaba una salida más radical. Tomar una maleta, un pasaporte vigente y viajar. La maleta siempre fue un símbolo en mi vida. Igual que las perlas, promesa de tránsito, de reinicio. No era huir de responsabilidades, era optar por mi bienestar. Hablé con Miguel, el agente de viajes, que conocía mis fechas y mis aeropuertos favoritos. ¿Hay vuelos a Barcelona esta semana? ¿Qué opciones de estancia hay para una persona que busca tranquilidad y clases de idioma? Miguel, con la paciencia de quien ha vendido billetes a almas cansadas, me dio opciones y precios. Pensé, el mar, un balcón, el rumor de un barrio gótico. Imaginé esas escenas como una posibilidad real. Antes de tomar decisiones irreversibles, debía enfrentar la acusación grave. Elena, en un arrebato de estrategia o miedo, había insinuado que yo había exagerado dolores o sufrido episodios que justificaran que ella interviniera legalmente en mi vida. Eran insinuaciones que podían provocar evaluaciones médicas y, en el extremo, la posibilidad de un tutor o curador nombrado por un juez. Para anticiparme, solicité una valoración médica privada. El doctor Torres, un especialista consular que también hacía evaluaciones para plazas de jubilados en el extranjero, me examinó con respeto. Sus pruebas no detectaron deterioro cognitivo severo. Me dio un informe objetivo que podía servir para frenar cualquier intento de cuestionar mi capacidad legal. Era una vacuna contra la infantilización que muchas veces sufrimos las personas mayores. El informe decía, en términos clínicos, que podía gestionar mis asuntos, bienes y tomar decisiones informadas. Lo imprimí y lo añadí a la carpeta. El hecho de reunir pruebas transformó mis noches. De vigilias llenas de dudas, pasé a veladas con un propósito. Leí contratos, repasé fechas y por primera vez en mucho tiempo sentí que presentía el final de un ciclo que me había mantenido atada por gratitud mal entendida. Elena llamó varias veces, cada vez con una mezcla de reproche y súplica. Yo le devolvía llamadas con la serenidad de quien practica un nuevo músculo, el de decir no. A veces me ganó la ternura y le comentaba procedimientos. Otras, la historia de tanto dar me hizo repliegue y me retiré a mi balcón a mirar la ciudad y el cielo. En uno de esos atardeceres, con las perlas sobre la mesita y la caja del pastel vacía como un pequeño monumento a lo que había sido mi expectativa, Dolores me impulsó a preparar un plan de partida. «No tienes que marcharte hoy», dijo, «pero es bueno tener un destino y una maleta lista. Si llegas a necesitarlo, no estarás improvisando». Ella subrayó un hecho práctico. Los procesos legales tardan y la soledad es más peligrosa cuando no se ha previsto. Empezamos a trazar los pasos,
pasaporte en regla, tarjeta de crédito secundaria, una cuenta en el extranjero donde pudiera transferir fondos propios si fuera necesario, y un contacto en Barcelona, Luisa, una española que había sido colega y vivía allí desde hacía años. Luisa, a través de una videollamada, prometió ayudarme con alojamiento temporal y recomendar una escuela de idioma. Mientras armábamos ese plan, me llegaron noticias desde la notaría. La solicitud de nulidad del aval no podía garantizarse, pero se podía intentar alegar error de forma o presión indebida en la firma. El señor Vargas escribió que necesitaría testimonios, fechas concretas y, si acaso, la presencia de Dolores como testigo de la circunstancia en la que se firmó el aval. Dolores, sin dudar, lo aceptó. Eso significaba que yo no estaría sola en el expediente. Alguien que conocía mis razones y mi letra podría ayudar a reconstruir la verdad. La mañana en que emprendí los primeros pasos visibles, bloqueé 2 tarjetas y cambié contraseñas, sentí algo parecido a una liberación moderada. No fue euforia, fue la constatación de que la dignidad también se construye con gestos administrativos. Por supuesto, temí las represalias, llamadas, amenazas veladas, chantajes emocionales. Elena reaccionó con lágrimas y reproches. «No me dejes, mamá, ¿qué vas a hacer sola?» Yo no podía prometer permanencia. Tenía que conservar mi seguridad y mi patrimonio para mí misma. Si esas decisiones rompían la familia, que así fuera. Prefería una ruptura honesta a una servidumbre prolongada. Un detalle que me acompañó todo ese tiempo y que al final marcó un rumbo simbólico fue la llama en mi cocina. No la de fuego literal, sino la de la pequeña vela que encendí cada noche para leer. Esa llama creció en significado. No representaba ardor destructivo, sino la luz mínima que necesito para decidir. Encenderla fue mi pequeño rito de permiso para cambiar. La llevé en el pensamiento hasta que pude mirarla fuera de la casa, en la ventana de mi nuevo cuarto en Barcelona, meses después, donde la luz del Mediterráneo sustituiría su calor. Antes de tomar la decisión definitiva de viajar, intenté una última conversación con Elena. Le expliqué con calma mis motivos y le entregué un sobre con copias de los documentos que había reunido. «No quiero que esto sea una guerra», le dije. «Quiero que las cosas sean claras». Ella escuchó en silencio, con una expresión que alternaba entre comprensión y resentimiento. Al despedirse, me dejó un pequeño paquete envuelto. Dentro había una carta y unas instrucciones sobre la hipoteca. Abrió su boca para algo, y luego se contuvo. Quizá esperaba que yo cediera. No lo hice. En el vértigo de esos días, antes de cerrar la maleta, me senté frente al espejo y me peiné con lentitud. Mis manos temblaban un poco al abrochar las perlas, pero mi gesto fue decidido. No era un acto de orgullo, sino de memoria. Las perlas me recordaban a las mujeres que vinieron antes que yo, que sostuvieron familias con manos curtidas y que también supieron tomar decisiones por su dignidad. Cerré la maleta con una mezcla de miedo y alivio. Cuando tomé el avión, no fue una huida dramática ni una fuga clandestina. Fue una salida planificada, con billetes comprados, una habitación reservada en Barcelona por Miguel y la tranquilidad de que en mi carpeta había documentos que pedían respeto a mi voluntad. La ciudad me recibió con aire fresco y el rumor de un idioma que empezaría a aprender. En el balcón de aquel primer piso, abrí la caja donde guardaba las perlas y las coloqué sobre la mesa. Miré el mar, amplio, indiferente y lleno de futuro. Allí, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir que debía justificar mi descanso. Sé que no todo terminó en ese balcón. Quedaban juicios, llamadas, intentos de reconciliación y noches de papeleo. Pero la decisión de conservar mi escena de vida, mi dignidad, mis recursos, mi nombre en el registro, había cerrado una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. A partir de ese momento empezaría una reconstrucción que requeriría más que aire mediterráneo. Estrategias legales, apoyo de gente nueva, clases de lengua para no sentirme aislada, y la valentía de publicar mi historia cuando corresponda. Por ahora, en esa primera madrugada en Barcelona, me permití un pequeño festejo personal. Encendí una vela, tomé un trozo de pastel que había guardado en la nevera del hostal y con las perlas en el cuello brindé por la mujer que había sido y por la que quería ser.
La historia que sigue no es de venganza, sino de trazos concretos. Cómo cerrar cuentas, cómo recurrir a un abogado que comprenda las dinámicas familiares, cómo crear una red en el extranjero y cómo transformar el dolor en proyectos. Aún quedan capítulos por la evaluación consular. La atención de Raquel Mendoza cuando la familia interpusiera una queja. La intervención del doctor Torres si la situación exigiera pruebas médicas. Y la aparición de Luisa y un grupo de expatriadas que me enseñaron a reír de nuevo. Pero esa mañana del pastel, la lista y las perlas fue el punto de partida, la grieta por donde asomó la posibilidad de mi libertad. La primera semana en Barcelona fue una sucesión de pequeños triunfos técnicos que, combinados, empezaban a formar un andamiaje de seguridad. Aprendí a nombrar mis papeles en voz alta. Contrato de alquiler, copia del registro de la casa, extractos bancarios, póliza del seguro. Decirlos me ayudaba a creer que no eran solo objetos sino instrumentos que trabajaban a mi favor. Fui al consulado con la carpeta ordenada. Allí me atendió una funcionaria que hablaba con paciencia y me explicó los pasos para que mis documentos tuvieran validez fuera del país. Me dieron un sello, una traducción jurada y el contacto de una abogada de confianza. Y por primera vez en meses alguien me dijo: «Estos papeles te protegen». Marta, la abogada, era una mujer de mediana edad con una cartera de cuero y una manera directa de simplificar lo complejo. En su despacho, entre pilas de expedientes, trazó un mapa legal que me resultó asombrosamente concreto. Habló de medidas cautelares, de notificaciones al banco, de cómo presentar la prueba de que yo era la titular legítima de ciertos bienes, y de la importancia de no contestar amenazas por canales que pudieran luego usarse en mi contra. Tenemos que cerrar accesos, bloquear transferencias y, si es necesario, pedir una orden judicial para que nadie pueda disponer de esos bienes hasta que se resuelva el fondo del asunto, dijo. Su voz no prometía milagros, pero sí pasos claros. Pagué la primera minuta con el poco efectivo que había traído en la maleta y salí del despacho con una lista en la mano y un plan en la cabeza. El primer punto fue el banco. La burocracia nunca es romántica. Formularios, contraseñas que antes compartía por costumbre, firmas que ahora tendría que hacer sola. El empleado que me atendió miró el pasaporte, cotejó los sellos del consulado y, contra mi expectativa, no puso objeciones. Pude cambiar claves, solicitar notificaciones por correo electrónico y pedir que se enviaran alertas ante cualquier intento de transferencia. No era un cerrojo indestructible, pero sí un freno que obligaría a quien quisiera actuar a mostrar la cara ante las entidades oficiales. Sentí alivio cada vez que una barrera se levantaba, por pequeña que fuera. Mientras tanto, la familia no se quedó quieta. Hubo llamadas al consulado, cartas a abogados locales y la inevitable presión emocional que, desde la distancia, se disfrazaba de preocupación. Elena habló por teléfono con un tono que oscilaba entre la súplica y la acusación. «Mamá, nos necesitas», repetía, como si fuera una verdad que pudiera reescribirse por repetición. Yo le recordaba la misma calma que había dicho. «No te pido que me entiendas ahora, te pido que respetes mis decisiones». Hubo días en que colgaba el auricular temblando, otros en que, tras colgar, me permitía un chocolate caliente y volvía a la lista de la abogada con la sensación de que cada pequeño trámite era una promesa de futuro. La intervención de Raquel Mendoza llegó por la ruta que yo había anticipado. La familia interpuso una queja formal ante la embajada, y el consulado, conforme a su protocolo, me ofreció una mediación y atención social. Raquel no era la mediadora neutral que imaginé. Era una trabajadora social con experiencia en casos de familias en conflicto, conocedora de las dinámicas de control emocional y económico. Nos vimos en una sala con luz templada. Ella me escuchó sin interrumpir, anotó fechas, nombres, hechos. Luego me miró y dijo algo que me llegó como un bálsamo seco. «Usted no está sola en esto. Hay recursos y equipos que acompañan, pero hay que marcar límites». Me explicó los servicios disponibles, asesoría psicológica bilingüe, grupos de apoyo para mujeres migrantes y la posibilidad de emitir una constancia social que ayudara a mi expediente legal. Su profesionalismo me ofreció una red donde antes había soledad. En paralelo a los asuntos legales apareció Luisa. La conocí en una reunión de expatriadas que publicaban en un tablón de un centro cultural. Ella era un remolino, risa franca, hábitos de cocinar en casa y una historia larga de mudanzas y reinicios.
Me invitó a un café y en menos de una semana se convirtió en la ancla práctica que me permitía menos temer la soledad. Me presentó a un grupo de mujeres, algunas trabajadoras, otras estudiantes, muchas con hijos, que compartían información, ropa, recetas y consuelo. Fueron ellas quienes me llevaron a la escuela de idiomas donde empecé las clases intensivas. Fueron ellas quienes me dieron direcciones de supermercados económicos y me enseñaron a usar el transporte público con menos aprensión. Las risas volvieron, torpes al principio. Hubo una cena en la que alguien trajo empanadas y otra en la que una de las mujeres trajo serrín para un pequeño altar de despedida. Era una costumbre de su región. Eran gestos que no resolvían lo legal ni lo económico, pero rasgaban la película de culpa que yo traía pegada a la piel. Empecé a reconocer mis propios deseos, un fin de semana para caminar sin tener que planear una excusa, un libro que leer sin interrupciones, el gozo casi infantil de comprar una camisa y no consultarlo con nadie. El doctor Torres apareció en escena cuando Marta lo sugirió como perito capaz de documentar el impacto emocional que había tenido la relación familiar sobre mi salud. No era un expediente de victimización, sino un respaldo médico que ayudaría a precisar el cuadro psicológico ante un juez. El encuentro con él fue menos dramático que la espera. Exámenes, entrevistas, un informe que hablaba de insomnio, de hipervigilancia y de la necesidad de terapia. Continuada. Para mi sorpresa, leer sus conclusiones en el informe me produjo una especie de liberación. Que alguien pusiera nombre clínico a lo que había sido caos era también un modo de legitimarlo, de no tener que disculparme por sentirme rota. Con la documentación reunida, legales, sociales, médicas, Marta presentó las primeras demandas preventivas. Hubo una audiencia inicial a la que asistí con el corazón en la garganta. El juez, hombre de mirada seria, escuchó los planteos. Las medidas cautelares que pedíamos fueron parcialmente concedidas. Se ordenó la notificación a las partes, la suspensión temporal de cualquier disposición patrimonial significativa y la fijación de una fecha para una audiencia probatoria. No era un triunfo categórico, pero era un respiro procesal. Los días que siguieron estuvieron llenos de idas y venidas. Llamadas del banco, traducciones de documentos, encuentros con la escuela de idiomas y las pequeñas rutinas que me anclaban, la luz de la vela en mis noches, las perlas sobre la mesa cuando venía la nostalgia. Hubo un momento, sin embargo, en que la presión aumentó. Un hermano menor, no Elena, vino a la embajada a solicitar que reconsiderara mi salida. Su carta estaba cargada de remordimiento y de reproche. Parecía implorar un reproceso que yo no podía conceder. Esa noche, mientras todo el ruido llegaba como oleadas, me senté en el balcón y pensé en las mujeres de mi familia que me habían precedido, las que trabajaron sin descanso, las que aprendieron a decir no en voz baja pero firme. Puse las perlas en la palma de mi mano y las sentí como un testigo silencioso de mi continuidad. En medio de la tramitación, tuve que tomar decisiones laborales. Barcelona no era un lugar donde pudiera permanecer sin medios. Empecé a buscar trabajos que me permitieran horarios para estudiar la lengua y para atender las citas legales. Hice entrevistas pequeñas, una en una librería, otra en una cafetería, y aunque cada negativa dolía, cada intento era una afirmación de que quería sostenerme por mis propios medios. Luisa y las otras me ayudaron a pulir el currículum y a preparar respuestas para las entrevistas. Dices la verdad, pero la presentas como fortaleza, me aconsejaron. La familia, por su parte, no perdió la tenacidad. Hubo días en que las cartas subían de tono y días en que trataban de seducirme con ofertas de reconciliación material. Si vuelves, todo puede arreglarse, prometían. Sabía leer esas ofertas, veneno envuelto en seda. Cada vez que Elena llamaba con promesas de cambio, yo escuchaba y luego consultaba a Marta. Acordamos una estrategia de límites. Responder por escrito cuando fuera imprescindible, documentar cada ofrecimiento y no aceptar arreglos fuera de proceso legal que pudieran dejarme en una situación de fragilidad. Fue doloroso poner esas reglas. También fue liberador. Una noche de otoño, después de una jornada de papeleo y de clase de lengua, me encontré con Luisa y su grupo en un piso donde celebraban el cumpleaños de una de ellas. Entré con reserva, pero la música suave y las voces me recordaron que la vida continuaba en su persistencia simple. Me senté en un rincón y observé.
Mujeres que reían de anécdotas tontas, jóvenes que hablaban de la búsqueda de empleo, otras que discutían proyectos de emprendimiento. Era un mosaico de reinicios. Al final de la velada, alguien sacó una vela y pasó la tradición. Cada una dijo en voz alta algo que quería soltar. Cuando llegó mi turno, respiré hondo y dije, miedo. La respuesta del círculo fue un aplauso pequeño y cálido. No fue una epifanía ni una curación instantánea. Fue un rito colectivo que me permitió nombrar la sombra sin permitir que me gobernara. Mientras las estrategias legales avanzaban a paso medido, hubo también espacios de creatividad práctica. Empecé a escribir. Al principio eran notas sueltas en un cuaderno pequeño que llevaba en el bolso. Fechas, frases, una imagen que me vino a la memoria. Escribir fue otra manera de ordenar la experiencia, de trazar un relato que no cediera ante las versiones que la familia quería imponer. En esas hojas había rabia contenida, sí, pero también memoria de ternura, de cenas compartidas y de manos compañeras. Guardaba la escritura como una semilla. No sabía si la convertiría en un texto público, pero la posibilidad misma de registrar me daba una sensación de propiedad sobre mi historia. La audiencia probatoria se acercaba. Marta me pidió calma y concentración. Ahí no se gana por fuerza emocional, dijo. Se gana por hechos, por documentos, por coherencia. Le entregué una cuartilla con mis puntos clave, cronología de hechos, nombres, pruebas. Revisamos las pruebas del doctor Torres, las notas de Raquel, las medidas técnicas acordadas con el banco. Al salir del despacho, la noche estaba clara, el aire cortante. Encendí la vela en el hostal antes de dormir y en el reflejo de la llama juré estar presente en la sala de audiencia sin escándalos, sin súplicas que me humillaran. Llegó el día. La sala no era grande, había otras personas y un murmullo contenido. Elena no vino en persona, envió a un familiar que leyó una carta escrita por ella. Su voz, en la lectura, sonó dolida y firme. Mi representación expuso los hechos con la serenidad que Marta había trabajado conmigo. Fechas, movimientos de dinero, testimonios médicos y sociales. El juez hizo preguntas medidas, y en un momento pidió silencio para revisar las pruebas. Cuando volvió, anunció una resolución provisional que extendía las medidas cautelares y fijaba pruebas complementarias para la siguiente audiencia. Salí del tribunal con el corazón apretado, pero con la sensación de que habíamos avanzado un tramo decisivo. La vida fuera del proceso continuó con su mezcla de cotidianidad y agujas de preocupación. Aprendí a cocinar platos sencillos con ingredientes del mercadillo, a recordar nombres en catalán y a pedir un café con menos torpeza. Cada nueva habilidad era un ladrillo en la casa que reconstruía. También seguí cuidando de mi cuerpo, caminatas largas por la costa, siestas cortas para combatir el insomnio y las sesiones con la terapeuta que me había recomendado Raquel. La terapia fue lenta, a veces exasperante, pero tuvo momentos que los papeles y las audiencias no podían ofrecer. Reencuentros con la ternura hacia mí misma. En las noches en que la nostalgia golpeaba más fuerte, sacaba las perlas y las sostenía como si fueran un rosario. Eran, para mí, la geografía de las mujeres de mi linaje, cada una con un brillo distinto. No prometían respuestas, pero sí continuidad. Sabía que la reconstrucción sería larga, años tal vez, pero también sabía que ya no era una jornada que me obligara a disolverme para mantener a otros. Las protecciones legales seguían su curso y la red humana se fortalecía con rostros y nombres que, antes de Barcelona, no existían para mí. Había todavía asuntos pendientes, la respuesta definitiva del juez, la posibilidad de que la familia presentara nuevas pruebas, la necesidad de traducir más documentos para el expediente. Pero también había algo que no cabía en expedientes, la certeza de que, en el balcón con la vela y las perlas, había empezado una vida que no dependería del permiso de nadie. Crucé la ciudad hacia la escuela de idiomas para una clase vespertina, con la lista de Marta en la cartera y la sensación de un día que se inclinaba a la esperanza. La escuela de idiomas ocupaba un local al lado de una farmacia. Su fachada era modesta y el olor a pan recién hecho venía de la tienda de la esquina.
Entro con la lista de Marta en la cartera, nombres de testigos, fechas que debía repasar y la anotación más importante: no te pases de emoción, subrayada en rojo. En el vestíbulo, un tablero con anuncios en varios idiomas, clases de conversación, voluntariado para conversación de adultos mayores, una libreta donde la gente dejaba mensajes para intercambios de libros. Me siento en la última fila, intento no mirar la hora. El profesor pide presentaciones cortas, me toca hablar de mi ciudad de origen y, cuando la voz se me quiebra, me obligo a respirar largo y a continuar. Hay humildad en esa habitación. Errores de pronunciación, risas suaves, manos que se ofrecen para corregir sin ridiculizar. Al terminar, Clara, una mujer de voz franca y ojos atentos, me pregunta de dónde soy y me cuenta que lleva 5 años en la ciudad y que las primeras Navidades lloró un montón, hasta que alguien le trajo un plato con pavo. Reímos y por un minuto el miedo parece algo que sucede a otras personas. Después de clase, me quedo un rato en la mesa junto a la ventana, repasando la cronología en mi cuaderno. Marta me había dicho que las fechas tenían que estar como perlas en un hilo, mostrarlas ordenadas para que nadie pudiera moverlas sin romper la cadena. Vuelvo a leer. Entrada a la cuenta X, retiros, llamadas guardadas, la nota de la enfermera del hospital. Subrayo con lápiz y me detengo en una frase que escribí la noche anterior: no debo pedir permiso para existir. La dejo ahí como una consigna. Llamada de Marta. Habla rápido con la voz que tiene cuando prepara argumentos. Han presentado una alegación nueva, dice. Dicen que algunas transferencias fueron autorizadas y han adjuntado copias que necesitamos verificar. Le late la urgencia. Quedamos en reunirnos al día siguiente con el traductor certificado que me puso Raquel. El hombre trabaja en una oficina pequeña en el Eixample, entre estanterías de documentos y un vaso con bolígrafos. Mientras cierro el cuaderno pienso que hay veces en que la vida se parece a un trámite. Muchos sellos, muchas firmas que piden ser exactamente correctas para que una verdad no se deslice por debajo del papel. Esa tarde caminaba más despacio, observando la luz que se colaba entre los edificios. Me detuve en una librería de viejo, lugar peligroso para alguien que escribe, y hojeé un libro de memorias. Había una frase sobre dejar sitio para la ironía propia. La subrayé con el dedo como quien marca una ruta. Pagué con monedas, juré volver, y en la puerta me encontré con Raquel. Me abrazó sin demasiada ceremonia, como si estuviéramos retomando un hilo que nunca se rompió del todo. «¿Cómo te sientes con todo esto?», preguntó. Le dije la verdad. Cansada, más estrecha en el pecho esos días en que imaginaba el banquillo y la pregunta directa. Ella respiró y me dio una estrategia sencilla. Escribe tu testimonio como si lo contaras a la mujer que eras a los 20. Así no tendrás que teatralizar, solo recordar con honestidad. Era un modo de poner el foco en la coherencia y no en la emoción, en la persona que no quería perderse otra vez. Dormí poco. En la madrugada abrí la cuartilla donde había empezado a escribir la narración que pensé podría leerse en la audiencia. No quería que fuese un alegato ni una súplica. Quería que fuera la historia de una vida interrumpida por silencios ajenos y de los intentos de volver a tomarla. Escribí en voz baja, midiendo las palabras. La prosa salió cortada a veces. Hubo párrafos que arrancaban con memoria de risas compartidas en la cocina y terminaban con la lengua seca de la rabia. Cuando terminé, doblé la hoja y la guardé en el bolsillo de la chaqueta, justo donde sabía que la tocaría mi mano cuando el miedo quisiera tomarla. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de equilibrio concertado. Traducciones, entrevistas con el perito, llamadas cruzadas entre oficinas y en medio minúsculos rituales de cuidado. Compré una olla pequeña para preparar guisos, aprendí a hacer lentejas que me quedaban suaves y reconfortantes. Un vecino mayor del hostal me enseñó a pelar verduras sin perder los dedos y me regaló una bolsa de hierbas. En las noches frías ponía la olla al fuego, encendía la vela y leía en voz alta pasajes de mis notas, para que mi propia voz fuera un testigo. Esa constancia me ayudaba a recuperar la sensación de que había un cuerpo presente, que la verdad no se evaporaba porque yo la nombrara en voz baja. Marta me pidió preparar una declaración ampliada. Ensayamos en su despacho.
Ella con los papeles ordenados sobre la mesa, yo con la voz que se hacía más firme cada vez que repetíamos. No te inventes nada, decía, simple y directo. Si te trabas, retoma desde la fecha. Si no sabes algo, dilo. La franqueza es, la verdad, una defensa mejor que cualquier elocuencia. Le conté de la noche en que había guardado la hoja en el bolsillo y de cómo, al hacerlo, se había encendido un cierto valor. Sonrió con esa mezcla de abogada y compañera. Entonces, llévala, que te recuerde por qué estás allí. Un día, el doctor Torres me llamó para decir que había revisado las pruebas y que haría un informe adicional sobre los movimientos financieros. Su tono era profesional, casi seco, pero en algún momento, cuando le mencioné que valoraba su tiempo y su paciencia, hubo una nota de cercanía. No subestimes lo que una hoja firmada puede hacer, me dijo, pero tampoco subestimes la verdad que tú conoces. La verdad, pensé, no es una cosa lisa. Tiene pliegues, contradicciones, momentos de duda. Aún así, seguía siendo mía. La familia presentó una nueva nota con una versión que pretendía mostrarme como distraída, incapaz de atender asuntos económicos. Había una intención clara, transformar descuido en responsabilidad compartida. Marta respondió con calma y presentó documentos que mostraban transferencias que solo podían haberse hecho con mi consentimiento explícito. La burocracia es, a veces, un ring donde el que tiene paciencia gana por puntos. Hubo una visita inesperada. Clara, la compañera de clase, me llamó para invitarme a una lectura comunitaria en una cafetería del barrio. «Tráele algo tuyo», me dijo, «no tiene que ser perfecto». Dudé, pero fui. Esa noche la sala estaba a media luz, el ambiente olía a café y la gente escuchaba con respeto. Cuando me llamaron, me levanté con la hoja que guardaba desde la madrugada y empecé a leer. Al principio, mi voz tembló, hubo silencios que me parecieron eternos, pero algo sucedió cuando mencioné las perlas. La sala pareció sostenerme. No fue un aplauso grandilocuente, fueron manos que reconocieron el esfuerzo de hablar sin esconderse. Salí de allí con la sensación de que no era la misma mujer que entró. Había dado algo y lo había recibido de vuelta en forma de atención no interesada. La siguiente audiencia estaba programada para la semana siguiente. Marta se mostró implacable en los preparativos y afectuosa en lo humano. «Irás y dirás lo que sabes», me repitió. «Si te fallan las palabras, respiras y te aferras a los documentos». Organizó un simulacro en el despacho. El juez imaginario me preguntaba por fechas, por recibos, por mensajes. Me obligó a decir en voz alta datos que habían sido, hasta entonces, solo números on paper. Hubo momentos en que las emociones surgían con violencia. La memoria de una noche, una frase que se cruzó en la casa, la sensación de traición. Marta me enseñó a dejarlas reposar. «No se trata de no sentir», dijo, «sino de no dejar que el sentir te arrastre a un lugar donde otros decidan por ti». La víspera de la audiencia me llamaron del juzgado. Debían incorporar un peritaje adicional que retrasaba la resolución final, pero que confirmaba su voluntad de examinar todo con más detalle. La noticia en sí era ambivalente. Por un lado, significaba más espera. Por otro, significaba que mi caso no se había desestimado. Esa noche cené sola en el hostal, frente a la ventana, con la olla de lentejas humeando en la mesa. Encendí la vela, puse las perlas en el plato como pequeños testigos, y abrí el cuaderno para repasar la declaración. Escribí el primer párrafo de mi testimonio, pensado como una conversación con el juez, directo, sin florituras, con la atención puesta en los hechos. Cerré el cuaderno y me miré en el espejo del baño. Una mujer que se reconocía en los ojos. Antes de dormir llamé a mi madre. Hablamos con la distancia que da el amor y la prudencia. Ella quiso protegerme con las palabras que siempre utilizó. «No sufras más de la cuenta». Le dije que no buscaba que me protegieran de todo, sino que me respaldaran para poder enfrentar lo que hiciera falta. Hubo un silencio largo al otro lado. Después dijo, con la voz más quebrada que yo recordara: «Estoy orgullosa de ti». Fue suficiente. La mañana de la audiencia llegué al juzgado con el cuaderno en la cartera y las perlas en un bolsillo forrado de tela. A la salida, el aire estaba menos cortante que la vez anterior. La ciudad parecía contener la respiración conmigo. Marta me ofreció la mano antes de entrar en la sala. «Hazlo a tu ritmo», murmuró. Adentro, la disposición fue parecida. El murmullo contenido, el juez leyendo documentos, el estrado con papeles alineados como soldados. Hablé con la voz que había practicado.
Y en un par de momentos, cuando los recuerdos aparecían con la fuerza de un golpe, respiraba y volvía al hilo de las fechas. Dije lo que había que decir: nombres, movimientos, correspondencias. No fue un espectáculo, fue una sucesión de enunciados que, juntos, comenzaron a armar la versión que yo llevaba tiempo atando como si fuera cuerda de una vela. Cuando terminé, hubo una pausa en la sala. El juez pidió anotaciones, se levantó y nos citó para una nueva comparecencia luego de que el peritaje adicional se incorporara al expediente. Salimos del juzgado con la sensación de haber puesto otra piedra en el puente. Afuera, el sol perforaba las nubes y sentí por primera vez en meses que la palabra esperanza no era una entelequia, sino algo con peso y temperatura. Al volver al hostal caminé por la avenida con la música de unos músicos callejeros flotando en el aire. Me detuve frente a una librería y compré uno de tapa dura, con hojas limpias. Al llegar a la habitación, encendí la vela, coloqué las perlas en círculo sobre la mesa y por primera vez desde que empecé a escribir, me permití imaginar el final de esto no como una absolución inmediata, sino como la posibilidad de continuar. Abrí el cuaderno y escribí una sola frase en la primera página. Hoy fui yo quien dijo la verdad. Cerré los ojos un segundo, como si quisiese que ese reconocimiento calara hasta los huesos. Afuera, la ciudad seguía su curso. Adentro, mis pequeños rituales, la vela, las lentejas, las perlas, se habían transformado en un mapa de supervivencia. Sabía que faltaban audiencias, trámites, pruebas. Sabía también que había otras batallas. Las conversaciones con quienes una vez habían sido cercanos, los días en que la soledad apretaría más. Pero había un hecho incontestable. Ya no escondía mi voz. La había usado, y eso, pensé mientras apagaba la vela, era una forma de victoria que nadie podría registrarlo en un papel, pero que me pertenecía por completo. Esa noche, antes de dormir, dejé el cuaderno abierto sobre la mesa. Tomé las perlas en la mano y mirando la ventana, juré seguir contando mi historia hasta que las palabras tuvieran el espacio que merecían. No sabía cómo terminaría todo, pero sí sabía algo pequeño y profundo. A partir de entonces, cada vez que tuviera que comparecer, llevaría conmigo no solo documentos, sino también la memoria de las voces que me habían escuchado en una cafetería, en una sala de clases, en el despacho de una abogada que creyó en mi coherencia. Y con eso, decidí, debía bastar para empezar a construir el resto.